Vamos a comenzar con el tutorial del modelado de anatomía humana, en este caso un cuerpo masculino, con la técnica de box modeling, que como su nombre lo dice, inicia desde una caja, ¿no? Creamos un cubo y lo subdividimos de 2 por 2 por 2 en la altura, profundidad y ancho, de tal manera que nos quede un cubo así. Seleccionamos ahora los edges, los vértices, y empezamos a moverlos por fila, no uno por uno, para hacerlo de manera más global y homogénea, ¿no? Espaciándolos un poco, acomodando una división como en el área pélvica, otra como en el área del pecho. Ajustamos un poco la escala en Z, lo movemos hacia atrás. Hacemos lo mismo con la siguiente fila de vértices, lo acomodamos, escalamos un poco en Z. Y ahora en la perspectiva, para evitar esa forma cuadrada, seleccionamos todos los edges de las orillas nada más, no del centro, y con control escalamos únicamente en Y. Eso nos va a hacer escalar en todas direcciones menos en Y. Seguimos acomodando vértices y agregamos un nuevo loop con la herramienta de Insert Edge Loop Tool. Acomodamos un poco en el área de las costillas y el pecho. Continuamos escalando y acomodando de manera que se apega un poco más a nuestra referencia. Rotamos un poco para tener la forma anatómica de las costillas, aunque sea levemente. Ajustamos. Más adelante moveremos esos vértices hacia arriba para tener el área del pecho, pero ahora seguimos ajustando un poco lo que es el área de la cintura y el inicio de la cadera y las piernas. Rotamos para que tenga un mejor polyflow. Seleccionamos todas las caras de la parte de arriba y hacemos un extrude para generar nuestra área del pecho. Lo llevamos hasta donde comienzan los hombros. Posteriormente generaremos un nuevo loop ahí, pero primero hay que acomodar los vértices de tal manera que se apegue un poco más a la referencia. Desplazamos hacia atrás, rotamos un poco, escalamos y ahora sí generamos nuestro loop a la altura del pecho. Acomodamos. Vamos a empezar a trabajar ahora con la opción de Duplicate Special. Selecciono mi geometría y en Edit Duplicate Special me cercioro que la escala -X esté activa y duplico. De esta manera, cuando lo que mueva yo de mi lado derecho se va a mover de mi lado izquierdo. Entonces, selecciono los edges de la orilla, genero un nuevo loop al centro. Esto nos va a ayudar a generar toda el área del calzoncito, que se le puede llamar, que es como el área pélvica de donde vamos a empezar a sacar la forma de nuestras piernas, ¿no? Generamos un nuevo loop, nos vamos al top view y seleccionando por caras con doble clic en un polígono se selecciona todo el loop y escalamos para hacer la forma un poquito más orgánica y espaciar un poco más los polígonos, que siempre es muy importante tener los polígonos a una distancia más o menos equitativa, que no estén ni muy juntos ni demasiado separados, porque nos generará unas formas extrañas en la geometría, ¿no? Movemos un poco este vértice y acomodamos los vértices hacia el área de los glúteos. Posteriormente seleccionaremos las caras de la parte inferior, que es de donde sacaremos, insisto, el área del calzoncito, para poder generar nuestras piernas. Acercamos un poco más esos vértices para tener más geometría en esa zona y tener una mejor deformación. Agregamos un nuevo loop a la altura como de la cadera y acomodamos como de los oblicuos.
acomodamos también en la perspectiva. Recuerden estar alternando entre vista frontal y de lado para poder generar mejor nuestra forma. Seguimos acomodando un poco en la espalda, lo echamos un poquito más para atrás para que abarque lo más posible la referencia que tenemos, el pecho. Y ahora sí, acomodamos el vértice que se generó en la parte de en medio, que quedó un poquito separado del loop al que pertenece. Es importante que en esta área del calzoncito, antes de extruir, cercioremos que nos queden 4 polígonos, de tal manera que cuando hagamos un extrude solamente tengamos 8 lados. Seleccionamos el área genital, extruimos y desplazamos hacia abajo. Deseleccionamos las caras frontales para poder acomodar. Acomodamos un poco más los vértices para que vayan de acuerdo a la referencia y enmarcando toda el área de los oblicuos, dejando lo más espaciado y mejor posible. Ahí, al presionar 3 en el teclado, como hicimos un extrude, vemos que se generaron unas caras que nos incomodan, pero simplemente las seleccionamos y las borramos. Entonces, como les comentaba, ahora seguimos acomodando los vértices del área de las piernas y ya nos quedaron un poco más hacia los glúteos. Bajamos un poquito aquí, acomodamos el área central y, como comentaba, nos quedan 4 polígonos, de tal manera que cuando extruyamos tengamos lo más parecido a un cilindro y sea más fácil sacar el volumen uniforme de las piernas. Extruimos hacia abajo, ahí se me fue una cara. Voy a dar control Z, seleccioné una cara que no debería. Acomodo un poquito. Subimos. Vuelvo a seleccionar las 4 caras, cerciorándome que solo sean esas 4 de cada lado. Y nuevamente extruimos. Acomodo hacia abajo. De esta manera, más adelante tendremos el loop correcto en la zona de los oblicuos y la cadera para poder deformar de manera correcta cuando pasemos al área de rig. Acomodamos más los vértices. Paseamos mejor. Volvemos a seleccionar las caras para hacer nuevamente un extrude que nos va a empezar a formar la pierna. Escalamos en Y para aplanar un poco y perder la deformación que teníamos. Acomodamos un poco toda el área de los glúteos de nuestro personaje y de la cadera para que quede mejor espaciado. Desplazamos estos vértices hacia adelante y hacia el centro para tener un poco más la forma de los glúteos y poder ganar un poco de volumen en esa área. Posteriormente los trabajaremos un poquito más. Es importante alternar mientras modelamos entre la vista 3 y 1 para poder ver cómo se va viendo nuestro modelo suavizado. En este caso vamos a bajar con el Slide Edge Tool todos los edges que estaban en la cadera, lo bajamos un poquito hacia la parte de atrás. Como les comentaba, el Slide Edge Tool lo que hace es deslizar los edges sobre la normal de la cara, lo cual nos permite como un flujo más homogéneo. Acomodamos vértices. Alternamos. Voy a borrar esa cara y alinearé al centro. Todos mis edges centrales los voy a alinear, escalando en X para cerciorarme que estén todos en la misma línea, y con D en el teclado me cercioro de que mi pivote esté al centro y vuelvo a generar el Duplicate Special.
Si vemos que corresponden un lado con el otro, son equitativos y continuamos acomodando. Toda esta área del nacimiento de los glúteos lo deslizamos un poco hacia abajo para poder espaciarlo de mejor manera, para ganar más volumen y bajar un poco más los vértices del inicio de los glúteos. Los rotamos hacia atrás para tener una forma un poco más curva y más orgánica. Y ahora comenzaremos a dar un poco más, a quitar un poco la forma cuadrada que puede tener este personaje, nuevamente con el Slide Edge Tool, que le digo que desliza los edges sobre la normal de las caras. Comenzaremos a hacer la forma del brazo, desplazamos estas caras hacia atrás, cerciorándonos de que los vértices están acomodados de tal manera que, además de seguir la geometría, la referencia, tenemos una forma un poquito más orgánica y más cilíndrica, no tan cúbica. Ya está un poco más acomodado. Nuevamente tenemos solamente cuatro polígonos, lo cual nos va a generar menor topología y más fácil de acomodar y más distribuible. Extruimos y rotamos, escalamos un poco, acomodamos, volvemos a extruir, picando G en el teclado, repetimos la última acción que hicimos, en este caso extrude. Para evitar estar yendo nuevamente al menú de extrude, solamente picamos G en el teclado, volvemos a extruir, bajamos hasta la muñeca y escalamos. Y ahora en Mesh Tool insertamos un nuevo loop en el área del codo, está un poco ancho, seleccionamos con doble clic sobre el edge, escalamos, hacemos un nuevo loop en el área del antebrazo, escalamos, un nuevo loop, escalamos un poco más los vértices de la muñeca que quedaban un poco grandes. Para el área del bíceps generamos un par de loops nuevos, seleccionamos el loop de las caras y escalamos en general y un poco en Z para ganar volumen. Y ahora, como les comentaba, para las áreas de las articulaciones es importante seguir la regla de 3, que incluyen 3 divisiones para una mejor flexión cuando pasemos al área de rig, un poco más cerca de la articulación. Movemos el codo hacia atrás y ahí tenemos un poco más la forma de nuestro brazo. Eliminamos estas caras para visualizarlo mejor cuando piquemos 3 en el teclado de manera más suave. Y ahora comenzaremos a trabajar el área del cuello y de la cabeza. Acomodamos, espaciamos un poco más nuestra geometría y buscamos nuevamente la forma cilíndrica. Quitar esta cámara que me estorba. Buscamos la forma cilíndrica para hacer el extrude, que nos generará un poco más del cuello. Seleccionamos esas 4 caras de lado y hacemos un extrude. Subimos, acomodamos un poco los vértices para que sigan la forma de los hombros. De manera más homogénea. Seguimos acomodando para que se parezca a la referencia. Acomodamos más en la espalda, bajamos un poco más los hombros, quedaron un poco arriba aquí la clavícula. Lo bajamos al nivel de la clavícula, el hombro y seguimos acomodando la espalda. Borramos esas caras que nos sobran. Y ahí va nuestro modelo. Volvemos a aplicar Duplicate Special. Nos quedó un vértice no tan alineado. Seleccionándolo y picando X, manteniendo picando X y haciendo un slide, nos lo pega al eje. Seguimos acomodando.
Ahora continuaremos trabajando el área de los glúteos, los desplazamos un poco hacia abajo. Recuerden alternar entre 3 y 1 de visualizaciones en el teclado para ver cómo se va viendo nuestra geometría de manera suave. Como pueden ver, de esta forma está un poco angosto nuestro cuerpo. Seleccionamos los vértices de la orilla y extendemos. Acomodamos un poco los vértices nuevamente en nuestro hombro. Al ser también una articulación, tenemos nuestra regla de 3, teniendo más divisiones que nos permitirán modificarse en el rig. Si se fijan, la pierna ya está lista para seguir extruyéndose y generar el resto de la forma. Extruimos, nos llevamos hacia abajo, escalamos en el área de la rodilla. Acomodamos, volvemos a hacer nuevamente un extrude con G o seleccionando la herramienta. Nuevamente, la llevamos hasta el talón, escalamos para hacerlo más angosto y generamos un nuevo Edge Loop Tool. Escalamos de manera que generamos la geometría de la pantorrilla. Seleccionamos los vértices y lo llevamos hacia atrás para seguir la referencia. Escalamos un poco la pantorrilla en Z, que quedó muy ancha. Escalamos un poco en Y para evitar tanta curvatura a la altura de la rodilla. Y nuevamente rotamos. En las articulaciones siempre es bueno dejar menos espacio del área donde se va a realizar la deformación, en este caso la parte trasera de la rodilla. Es recomendable dejar menos espacio que en la parte frontal. Generamos un par de loops más para seguir con la forma de la pierna. Y listo, así se va viendo nuestro modelo en general hasta el momento. Le damos un combine. Y en el merge nos cercioramos que sea el valor numérico más bajo para que todos nuestros vértices se unan. Y vamos a empezar a trabajar el área de la cabeza. Genero un bridge seleccionando los edges. El bridge me genera una nueva geometría entre los edges seleccionados. Selecciono Append Polygon Tool, que de igual manera me genera una nueva geometría en las áreas en los edges que se engrosan. Puedo seleccionarlos y me genera una nueva geometría entre esos edges. Y ahora con el multicut genero la división en medio del cuello para poder seguir con la topología, pero como queremos quads, voy a eliminar todos los edges que me estén sobrando para quedarme con puros polígonos de 4 lados. Selecciono los edges, los seleccionamos, delete edge vertex, y ahora nos queda nuevamente nuestra forma cilíndrica de 4 polígonos. Seleccionamos y extruimos. Volvemos a extruir, nos lo llevamos hasta el tope de la cabeza. Y vamos a generar unos nuevos loops a la altura, bueno, Insert Edge Loop Tool, como gusten, cualquiera de las dos. A la altura de la frente, los ojos, donde empiezan y acaban los ojos y donde está la boca. Y comenzamos a mover nuestros vértices para espaciarlo de mejor manera. Nos lo llevamos, lo de la parte trasera nos lo llevamos hasta atrás de la cabeza y acomodamos en el cuello, en los ojos. En la vista frontal seleccionamos las caras, doble clic para seleccionar el loop, escalamos en X para dar un poco más el volumen. Igualmente en esta zona, el grosor del cuello, más o menos de la barbilla.
Seleccionamos el siguiente loop, escalamos un poco más. Seleccionamos los vértices de la parte de arriba de la cabeza y bajamos para generar una forma un poco más orgánica y menos cuadrada. Seleccionamos la parte frontal de nuestras caras. Esto va... Deseleccionamos las que no nos sirvan. Esto nos va a permitir generar más volumen en la parte frontal de la cara. Hacemos un extrude y con offset lo hacemos un poco más pequeño. Acomodamos y nuevamente movemos vértices para que vayan siguiendo la forma de nuestra cabeza. Nos vamos a la vista de top, seleccionamos nuestros edges con doble clic, deseleccionamos los de la base del cuello y acomodamos nuevamente para tener una forma más orgánica. Desplazamos, acomodamos ligeramente los vértices. Seleccionamos los edges, desplazamos con sliders hacia atrás. Nuevamente acomodamos un poco. Recuerden que entre mejor espaciada está la geometría, más orgánico se verá nuestro personaje. Acomodamos. Generamos un nuevo loop en el cuello para poder tener una mejor deformación más adelante y más información de geometría. Para evitar hacerlo en ambos lados, damos doble clic sobre la herramienta de mover o la que tengamos activa, rotar, y seleccionamos simetría. Todo lo que haga yo de un solo lado se estará replicando del otro lado. Seleccionamos estos edges y acomodamos para dar un poco más de volumen y una forma menos cuadrada. Escalamos un poco. Bajamos un poco esta área para evitar el pico que se generaba en la cabeza. Acomodamos. Desplazamos un poco hacia atrás para seguir la forma de la referencia. Igualmente en el cuello, como las demás articulaciones, la parte de atrás es la que genera la mayor flexión. Entonces espaciamos la geometría para que esa parte atrás esté un poco más justa y adelante tengas más espacio en la geometría. Así quedó nuestro modelo hasta el momento. En la próxima clase estaremos viendo cómo crear pies y manos para unirlo a nuestra geometría. Pero espero que puedan avanzar hasta este momento para ir todos como un poco más al mismo paso y tener una buena geometría para poder deformar más adelante en Rig.